Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Hoy veremos el tema 52, el verdadero evangelio trae alboroto. Les invito a que abran la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 19, para seguir donde estábamos. Nos quedamos en el versículo 20. En las últimas semanas hemos estado narrando, relatando, exponiendo el libro de los Hechos, la vida de Pablo en su ministerio. Y quiero recordar que Pablo está en Éfeso. Estuvo en la sinagoga por 3 meses recibiendo oposición. Al final de esos 3 meses, no persecución como tal, pero sí oposición. Dice que se mudó a la escuela de Tirano y comenzó a predicar la palabra. Y el texto nos dice que Pablo estuvo en Éfeso por más de 2 años. Eso permitió que el evangelio pudiera ser esparcido en toda la región. Tuvieron el privilegio, la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Y eso nos dice que probablemente Pablo y sus compañeros de misión estuvieron moviéndose por aquella región durante un tiempo que recibió tan gran bendición. La palabra nos dice en el versículo 20 que la palabra creció y prevaleció debido a la fidelidad de aquellos que habían sido embajadores de Cristo, embajadores del Evangelio, y que tuvieron el coraje, el valor de salir a predicar a hombres que se estaban perdiendo y estaban siendo persuadidos de su condenación. En el texto que vamos a leer, vamos a ver un par de compañeros de Pablo que se integran a esta misión evangelizadora. En el primer viaje misionero, vimos que Pablo estuvo acompañado de Bernabé y de Juan Marcos. Juan Marcos los abandona y Pablo de otra manera se siente. Y allí en Panfilia es donde los abandona Juan Marcos. Pero en el segundo viaje misionero, Pablo ya no quiere a Juan Marcos y en sustituto a Juan Marcos toma a Silas y emprende su segundo viaje misionero. Y entonces en el camino se encuentra a Timoteo también. De manera que en ese segundo viaje misionero habían 4 personajes involucrados en la evangelización, o por lo menos en el apoyo que Pablo estaba llevando a cabo. Cuando Pablo llega a Corinto, se encuentra con Priscila y Aquila, y ellos le sirvieron de gran apoyo. Cuando deja a Corinto, se va a Éfeso y Priscila y Aquila le acompañan. Y veremos ahora en este pasaje que él cuenta con otros 3 compañeros que son Erasto, Gayo y Aristarco. Y en esas cartas Pablo menciona diferentes personas que le sirvieron de apoyo en diferentes momentos y lugares para la obra de evangelización. Hombres, mujeres en ocasiones proclamando el evangelio, enseñando el evangelio, modelando el evangelio, de tal manera que la verdad de Dios penetró en la población y comenzó a cambiar culturas. Y eso es parte de lo que vamos a estar viendo en el texto de hoy. Las culturas cambiaron. Los primeros 300 años de la historia de la iglesia representó una transformación extraordinaria de lo que fue el Imperio Romano. En el texto anterior nosotros vimos que el evangelio había producido tal cambio en personas que muchos vinieron y confesaron sus pecados acerca del ocultismo, de la brujería, y en medio del cual ellos vivían. Y fue tal el cambio que incluso muchos trajeron sus libros de ocultismo y los llevaron a una fogata y los quemaron. Estamos hablando no solo de la evangelización de una ciudad, estamos hablando de la sacudida de una ciudad. De manera que es como que lo que les acabo de comentar como el contexto de lo que hemos estado viendo, de lo que hemos de hablar ahora en el día de hoy. Y a manera de introducción, podemos entender que para exponer este siguiente mensaje necesitamos recurrir a la palabra, que es en el versículo 21 y 22. Vamos a hacerlo de esta manera. Dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia.
Pablo no había terminado este viaje misionero y él está programando el próximo viaje misionero, y la manera de cómo él lo está programando es: yo subo a Jerusalén, iré a Asia, a Roma, pero antes de llegar y necesito pasar a Jerusalén, pasar por Macedonia, por Acaya. Macedonia era el territorio donde estaban las iglesias de Filipo, Tesalónica y Berea. Quizás había otras más, pero las que conocemos son estas. En Acaya estaba la iglesia de Corinto, estaba también Atenas, aunque ahí Pablo no fundó iglesia en esa primera ocasión, pero esa es la área donde él quería pasar antes de llegar a Jerusalén. Y notamos también que el texto no nos dice que un día Pablo se levantó y decidió continuar en esa dirección, sino que él decidió en el Espíritu, en oración, en reflexión, en comunicación con Dios. De manera que Pablo da muestra de que él no era hombre de decisiones emocionales, impulsivas, ni voluntariosas. Todo lo contrario, este era un hombre lleno de espíritu, gobernado por el Espíritu, guiado por el Espíritu, y en el Espíritu él empieza a programar, a planificar un tercer viaje. Así es como este hombre, de una manera, si lo podemos decir, ambicionado, quiere alcanzar a todo este territorio, este mundo en aquel tiempo con el Evangelio. Pero en el interín, el texto nos dice que le pidió a Timoteo y a Erasto que fueran a Macedonia, en el área de Filipo, de Tesalónica y de Berea, y él se queda en Asia, probablemente en Éfeso, que era la capital de esa región. Dadas esas condiciones, ocurre lo que vamos a leer en el versículo 20. Vamos a regresar al versículo 20 y después abordaremos versículo 23 y 24. Dice que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, o sea, a los artesanos. Nota que el texto que acabo de leer comienza diciendo que por aquel tiempo se produjo un gran alboroto. Esa es la razón por la que he titulado El verdadero evangelio trae alboroto. Y la causa del alboroto es el crecimiento del movimiento cristiano, que en ese momento se le llamaba como el camino. Quizás porque Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero en varias ocasiones en el libro de los Hechos, que ya lo hemos visto, el movimiento cristiano fue denominado el camino. En el versículo 20, en términos, dice que crecía en número, ¿sí? La iglesia crecía en número. En términos de influencia también, la iglesia seguía penetrando en todos los estratos sociales, iba avanzando hasta el punto que mucha gente, aún de importancia, de renombre, de cierto poder, diríamos, económico, había comenzado a responder a la fe. Pero si nosotros pensamos un poco más acerca de lo que implica esa frase, que la palabra crecía y prevalecía, hay que entender que hacer que un inconverso deje a un lado la idolatría que él ha abrazado por muchos años y que él pueda ahora abrazar la fe cristiana, es una cosa que requiere un poder extraordinario de parte del Evangelio. Yo creo que la mayoría de nosotros no nos percatamos de cuán difícil es el cambio de la religión. Cambiar literalmente de la mentira a la verdad, de la idolatría al cristianismo, de la oscuridad a la luz, de la rebeldía a la obediencia, y de adorar a ídolos ahora adorar al único y verdadero Dios. Eso requiere algo que ocurre en el interior del hombre, que es extraordinario. Yo creo que no nos percatamos cuán difícil es el cambio del cual nosotros estamos hablando, pero dice que la palabra crecía y prevalecía. El Evangelio, para producir esos cambios, necesita ser agresivo y agresor, no el evangelista, no el predicador. El Evangelio necesita ser agresivo y agresor. El cambio real de una persona requiere que el Evangelio penetre su mente,
que comience a desatar las cuerdas que lo obliga a pensar de una forma pecaminosa y conforme a lo que a lo que es el hombre viejo, que nosotros conocemos de eso. Nosotros hemos sido enseñados por nuestros padres, también por el sistema educativo, por el mundo, por los medios de comunicación, y eso produce en nosotros y que produce en el inconverso también, y continúa muchas veces hasta el estado de conversión, una forma de pensar egocéntrica, temporal, materialista, utilitarista y pragmática. Esa forma de pensar nos obliga continuamente a tomar decisiones de una manera pecaminosa y caída, y a eso le llamamos en la palabra, o le llama la palabra, fortalezas. De manera que para que la conversión ocurra, tiene que penetrar el evangelio y luego de entrar a la mente, comenzar a destruir las fortalezas que forzan al individuo a pensar de una manera caída. Cuando dice que la palabra de Dios crecía y nosotros vemos que en culturas comienzan a cambiar, tenemos que entender que esas cuerdas han comenzado a ser desatadas y la gente ha comenzado a cambiar su forma de pensar. Con eso la gente ha comenzado a cambiar también su estilo de vida, y con el cambio de estilo de vida ha comenzado a cambiar la cultura. Deshacer esas cuerdas o penetrar a la mente, o en este caso cambiar de mente, implica dejar de creer en todo lo que habías creído hasta ese momento. Y eso no es fácil, porque eso requiere una autohumillación para tú aceptar que todo lo que habías creído hasta ese momento es una falsedad o es una mentira. No es fácil para una persona caída hacer una admisión, ni siquiera lo es muchas veces para aquel que ya ha sido convertido, que ha nacido de nuevo. O sea, tienes que dejar que asalte en tu mente, que se meta Dios a tu mente y asalte, saquee lo que hay en tu mente, los vicios que hay en tu mente, ¿sí? ¿Para qué? Para pensar que las verdades ahora del evangelio tienen que llegar a nuestra mente, la verdad predicada, y vencer mi rebelión. Mi rebelión se opone precisamente a la revelación de la palabra de Dios. Entonces tiene que haber un saqueamiento en nuestra mente para que Dios pueda hacer. Pero eso no lo hace el predicador, no lo hace el evangelista, lo hace el poder extraordinario del evangelio. De manera que la transformación de una persona requiere un cambio en la forma de pensar. Si no cambiamos la forma de pensar, no vamos a cambiar el estilo de vida en nuestras vidas. Versículo 25. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Hay un platero de nombre Demetrio, que tenía un sindicato de artífices. Por lo que vemos, había muchos sindicatos, pero él era el sindicato de los artesanos, y él se había fijado que está ocurriendo un problema. Y es que Pablo está predicando a un Cristo, pero el problema de Demetrio no es Cristo. El problema tiene que ver con que la gente estaba creyendo acerca de Cristo y eso estaba afectando sus finanzas. De hecho, si tú eres nacido de nuevo y eso no afecta tus finanzas, tú debes de cuestionar tu nuevo nacimiento. Los efesios creían que la figura que representaba a la diosa Diana había caído de los cielos y que había sido confeccionado en los cielos. Es como si un meteorito había caído en ellos y de repente tomaban como la forma de una mujer y por eso le llamaban la diosa Diana. En el versículo 26 dice: pero veéis y oís que este Pablo, o sea, Demetrio, les estaba diciendo a todos los que estaban allí, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Esto que está diciendo Demetrio concuerda con lo que Lucas dijo, que toda Asia había oído la palabra del Señor. Y por eso dice Demetrio que la predicación de Pablo no solamente había sido oída en su opinión allí, este Pablo había persuadido a través de la predicación del evangelio, o sea que había saltado la mente, había saltado el corazón
De hecho, había saltado hasta el bolsillo en casi toda Asia, ¿sí? El evangelio que Pablo predicó llevó a cabo un tipo como que de asalto. Es como que Demetrio estuviera diciendo, el problema no son los otros dioses, en realidad nuestro problema es la prosperidad que depende de este comercio. No hay nada que altera más la forma de pensar de un incrédulo o un creyente que cuando sus finanzas se ven en tela de juicio. Por eso es que, recordando una parábola donde Jesús les hace mención sobre un personaje, un joven, en Mateo capítulo 19, versículo 17 al 22, dice que entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, todo eso. El joven le dijo, pues todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Jesús sabe que nadie ha cumplido la ley excepto Cristo, pero Jesús no discute con él eso. Es como si Cristo le estuviera diciendo, oye, vamos a suponer que cumpliste toda la ley desde tu juventud. Pero tienes un problema y es que tú estás tratando de entrar al reino de los cielos, pero tú quieres entrar con un ídolo en tu corazón contigo. Y ahora te estoy poniendo entre tu ídolo y yo. Hoy en día, mucha gente que prefiere entrar a la condenación eterna que cambiar su estilo de vida, que quitar sus ídolos de su corazón. Hay un escritor, Moffat, dice que como el hombre trata el dinero, es la prueba más decisiva de su carácter. Como él lo gana no es el problema, cómo él lo gasta. Lo que pone a prueba en realidad es el carácter del hombre. No es solamente cómo él gana el dinero, sino de una forma legítima o no. Él es como que él, cómo lo gasta en el reino de los cielos. ¿Dónde está tu tesoro? Dice también, allí estará tu corazón. Hermanos, si somos sinceros, tenemos que reconocer que el dinero atrae a todo el mundo, porque el dinero ofrece cosas. El dinero es el mayor, diríamos, competidor de Dios. Y lamentablemente la experiencia muestra que la adoración rendida al dinero con frecuencia es mucho mayor que la adoración rendida a Dios. El dinero es el mayor motivador de la acción de las personas, no Dios. Por eso el dinero es el mayor competidor. De hecho, Cristo dijo, no podrás amar a dos señores, a Dios o a Mamón, una palabra aramea que para referirse a las riquezas. Judas tenía un problema con el dinero y él mostró eso en el día que María, la hermana de Lázaro, tomó un perfume y lo rompe y unge los pies de Jesús, y Judas está allí. Qué desperdicios, a lo mejor él pudo haber pensado. Este perfume pudo ser vendido, y ahí mostró su problema con el dinero. Pero él tiene que, a la palabra que dije, embellecer. Él dice, bueno, todo eso se tiene que vender, embelleció y dice, dárselo a los pobres. Demetrio ha hablado de su prosperidad, cómo se ve comprometida con esta gente por la persuasión del evangelio de la palabra de Dios. Porque Pablo estaba transformando la población. Está hablando de que lo que vendemos no son dioses, y nosotros sabemos que nuestra prosperidad, dice Demetrio, depende de este comercio. Pero él tiene que embellecer todo esto, porque a nadie va a motivar que los artesanos le estén afectando económicamente. Entonces él comienza a embellecer en el versículo 27 de Hechos 19, y dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa, ahí está el embellecimiento de esto, de la gran diosa Diana, sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera
toda Asia y el mundo entero. Si una diosa en el pasado fue amada por los ciudadanos de algún lugar, con toda su alma, con toda su mente, sus fuerzas y corazón, fue la diosa Diana en Éfeso. Ella era la patrona de aquel lugar, era considerada la guardiana de la ciudad. Y al final del camino, cuando tú ves a la gente reaccionar a favor de Demetrio, la reacción se debe a una razón también económica, porque el templo de la diosa Diana, que es lo que ahora Demetrio está insinuando que pudiera caer en peligro, el templo no solamente de la diosa Diana era un templo, sino también era un banco donde se cambiaba todo tipo de moneda de la gente que venía de todas partes, de los turistas. Y si este banco se ve afectado y resulta que conforme a la historia, que la economía dependía primariamente de la actividad del templo con el turismo, bueno, la adoración en el templo, lo que se vendía allí, los templecillos, las imágenes, todo lo que se compraba, el dinero que se cambiaba también, era la fuente principal de esa economía de Éfeso. Eso estaba en juego. Demetrio embelleció todo eso. Demetrio menciona su prosperidad personal del sindicato, pero luego él pasa a defender el honor y la grandeza de la diosa Diana. Claro que vio la manera de mover al pueblo, tenía que aludir al honor de la diosa Diana. La multitud escuchó que el templo de la diosa Diana pudiera estar en juego. Escucha ahora lo que dice del versículo 28 al versículo 32. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir del pueblo, salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentara en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. La gente estaba confundida, la gente gritaba airada y ni siquiera sabían por qué estaban allí. Nosotros nos damos cuenta qué tan irracional puede ser la idolatría. Había un cierto orgullo hacia la adoración de la diosa Diana, considerada como la guardiana del templo. Grande es Diana de los Efesios. La confusión se tornó en violencia, arrastraron a Gayo y Aristarco, compañeros de Pablo, y Pablo quería dar la cara, pero sus discípulos no le dejaron por su seguridad. Toda esa confusión fue básicamente con la finalidad de resolver el problema económico de Demetrio y todo su equipo. Quizás sea bueno como reflexión en nuestra situación actual, pensando en algunos consejos que aparecen en la palabra que Cristo mismo dio. Por ejemplo, en la antigüedad, la gente acumulaba riquezas de varias maneras. Acumulaba telas o ropa hecha con telas finas. Nosotros podemos recordar el caso de Lidia, vendedora de telas de púrpura. Cristo, pensando en esa forma de acumular dinero, dice: mira, no guardes dinero de esa forma, porque la polilla se la puede comer. Y mucho más en el pasado, porque no tenían mucha tecnología como hoy para guardar ese tipo de cosas. Bueno, la polilla puede ser un problema. La otra manera como es que la gente acumulaba grandes riquezas eran haciendo grandes graneros, guardaban granos, así que si había una sequía, una hambruna con dificultad, ellos podían conciliar y elevar el precio, venderlo a una suma mucho más alta. Y Jesús dice en una parábola donde hay un hombre como que acumuló y le dice: ¿no sabes si en esta noche te pedirán tu alma? De manera que Cristo está lidiando con la forma de hacer riquezas de aquel momento o de acumularlo. Una tercera forma de que la gente pudiera acumular riqueza eran con lingotes de oro. El oro siempre había sido muy preciado. Entonces, si Cristo viniera al día de hoy, ¿qué nos va a advertir de las polillas? No creo. ¿De los graneros? No.
Yo creo que Cristo nos recordaría de cuán volátil es la bolsa de valores o qué cambiante puede ser el dólar o el euro. La economía de hoy no son las economías de ayer. ¿Qué cosa Cristo me advertiría a mí si viniera hoy en día? Yo creo que me diría: quizás no acumules dinero debajo del colchón, tus cuentas bancarias. Todo eso no es pecaminoso en sí mismo. Lo que Cristo está tratando de ayudarme o entender es que cuando yo acumulo, es que eso me da seguridad. Si yo acumulo o tengo dinero, me proporciona cierta seguridad. Si no puedo trabajar mañana, yo estoy respaldado con el dinero que tengo. Me da cierta garantía. No es malo, pero cuando ponemos énfasis en eso, entonces sí estamos pensando muy por debajo del cielo. Dios que nos pensó desde la eternidad pasada, y creo que en el tiempo y en el espacio que Él había determinado redimirnos, Él se hace responsable de nuestro cuidado hasta el día que entres en el reino de los cielos. Allí es donde debe de estar nuestra confianza, nuestra seguridad, no en ninguna de esas otras cosas. Lamentablemente, la carne que piensa así tiene su centro de gravedad aquí abajo. Así es que la carne piensa en el aquí y en el ahora. El espíritu tiene su centro de gravedad allá arriba, arriba del sol, o sea, en la presencia de Dios. Y por eso te dice: tú tienes que invertir en el reino de los cielos. Donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Donde está nuestro centro de gravedad, donde esté tu centro de gravedad, estarán nuestros ojos. La carne adora la seguridad. El espíritu descansa en el poder de Dios. La carne le interesa la aprobación de los hombres, por eso le interesa la reputación. El espíritu camina por fe y por eso requiere la aprobación de Dios y descansa en Él. La carne es agarrada, tacaña. El espíritu es generoso, dador, dadivoso. No solo que da, sino que disfruta en el dar. En el texto nosotros vimos que Demetrio, preocupado porque sus finanzas estaban siendo afectadas, pero no fueron afectadas porque él dejó de trabajar, sino porque cristianos en el área donde él vivía cambiaron su forma de pensar. Y al cambiar su forma de pensar, cambiaron sus estilos de vida. Eso afectó los negocios de la ciudad. Hasta que eso no pase en nuestras vidas, nuestras sociedades no van a cambiar hasta que el cristiano no cambie su forma de pensar y por tanto su estilo de vida, la sociedad jamás podrá cambiar. Por eso nuestros gobernantes y personas que son electas una y otra vez de allí, están allí porque el cristiano los pone o las personas los pone porque siguen pensando egocéntricamente, egoístamente de cómo me puede favorecer ese candidato. Me gustaría que leyeran hacia el final del capítulo 19 con calma. Hacia el final nos menciona, más o menos lo resumo, que el secretario de la ciudad se levanta y hace un análisis objetivo de la situación y les dice a los ciudadanos de Éfeso: ellos no roban, refiriéndose a Pablo y a todos los cristianos y demás. Ellos no roban, ellos no blasfeman contra nuestra diosa. Si Demetrio y los artífices tienen algún problema con ellos, bueno, que lo lleven a los tribunales. Y al final los despidió la gente y despidió la asamblea. Así termina el texto, pero este texto pone en relieve un análisis final. Uno es que no es fácil cambiar de la idolatría a la adoración de un solo Dios. Dos, que el evangelio, como dijimos, tiene que penetrar, asaltar tu mente, tu corazón, quitarle las ideas erróneas, las mentiras que eventualmente pueden tocar tus bolsillos, porque una verdadera transformación puede ocurrir en nosotros. El verdadero alboroto tiene que ocurrir a través de un asaltamiento, a través del evangelio, para cambiar las mentes. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra.
No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.